Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, marqués de Dalí de Púbol fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que, succionó, de innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, realizada en 1931. Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objetivo era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, los cuales rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística. Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental, a un autoproclamado linaje arábigo, que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica. Biografía. Infancia. Salvador Dalí nació a las 8:45 del 11 de mayo de 1904, en el número 20 de la calle Monturiol, en Figueras, provincia de Gerona, en la comarca catalana del Ampurdán, cerca de la frontera con Francia. El hermano mayor de Dalí, también llamado Salvador, había muerto de un catarro gastroenterítico infeccioso, unos 9 meses antes. Esto marcó mucho al artista posteriormente, quien llegó a tener una crisis de personalidad, al creer que él era la copia de su hermano muerto. Su padre, Salvador Dalí y Cusí, era abogado de clase media y notario, de carácter estricto suavizado por su mujer Felipa Domenech y Ferrés, quien alentaba los intereses artísticos del joven Salvador. Con 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su reencarnación, una idea que él llegó a creer. De su hermano, Dalí dijo. Dalí también tuvo una hermana, Anna María Dalí, 4 años más joven que él. En 1949 ella publicó un libro sobre su hermano, titulado Dalí visto por su hermana. En su infancia, Dalí trabó amistad con futuros jugadores del FC Barcelona, como Emilio Sagiliñán o Josep Samitier. En época de vacaciones, en el floreciente Cadaqués, el trío pasaba mucho tiempo jugando al fútbol. En 1916 descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a la familia de Ramón Pichot, un artista local que viajaba regularmente a París, la capital del arte del momento. Siguiendo los consejos de Pichot, su padre lo envió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. Al año siguiente, su padre organizó una exposición de sus dibujos al carboncillo en la casa familiar. En 1919, con 14 años, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras y en otra en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibió el premio rector de la universidad. En 1919, cuando cursaba sexto de bachillerato en el Instituto Ramón Muntaner, editaron entre varios amigos la revista mensual Studium. En esta publicación se incluían ilustraciones, textos poéticos y una serie de artículos sobre pintores como Goya, Velázquez o Leonardo da Vinci. En febrero de 1921 su madre murió a consecuencia de un cáncer de útero. Dalí tenía 16 años. Sobre la muerte de su madre diría más tarde que fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Tras su muerte, el padre de Dalí contrajo matrimonio con la hermana de su esposa fallecida. Dalí nunca aprobó este hecho. Juventud en Madrid y París.
En 1922 Dalí se alojó en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dalí enseguida atrajo la atención por su carácter de excéntrico dandy. Lucía una larga melena con patillas, gabardina, medias y polainas al estilo de los artistas victorianos. Sin embargo, fueron sus pinturas, en las que Dalí tanteaba el cubismo, las que llamaron la atención de sus compañeros de residencia y academia, entre los que se incluían futuras figuras del arte español, como Maruja Mayo, Federico García Lorca y Luis Buñuel. En aquella época, sin embargo, es posible que Dalí no entendiese completamente los principios cubistas, sus únicas fuentes eran artículos publicados en la prensa y un catálogo que le había dado Pichot, puesto que en el Madrid de aquella época no había pintores cubistas. El 21 de mayo de 1924, Salvador Dalí sería detenido durante la visita de Alfonso XIII a Figueras. Estuvo 12 días encarcelado en la prisión de Gerona, obviándose en su expediente el motivo de detención. Algunas fuentes indican este hecho como represalia a las declaraciones antimonárquicas de su padre. Ese mismo año, un todavía desconocido Salvador Dalí ilustró un libro por primera vez. Era una publicación del poema en catalán Les Bruixes de Llers, de uno de sus amigos de la residencia, el poeta Carles Fages de Climent. Dalí pronto se familiarizó con el dadaísmo, influencia que lo marcó el resto de su vida. En la residencia también trabó una apasionada relación con el joven Lorca, pero Dalí terminó rechazando los amorosos reclamos del poeta. Dalí fue expulsado de la academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie en esta en condiciones de examinarlo. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista cesta de pan, pintada en 1926. Ese mismo año, visitó París por primera vez, donde conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Picasso ya había recibido algunos comentarios elogiosos sobre Dalí de parte de Joan Miró. Con el paso del tiempo y el desarrollo de un estilo propio, Dalí se convirtió a su vez en una referencia y en un factor influyente en la pintura de estos. Algunas de las características de la pintura de Dalí de aquella época se convirtieron en distintivas para toda su obra posterior. Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael, Bronzino, Zurbarán, Vermeer y, por supuesto, Velázquez. Alternaba técnicas tradicionales con sistemas contemporáneos, a veces en una misma obra. Las exposiciones de su obra realizadas en Barcelona en aquella época atrajeron gran atención, en la que se mezclaban las alabanzas y los debates suscitados por una crítica dividida. En aquella época, Dalí se dejó crecer un vistoso mostacho que imitaba al del célebre pintor Diego Velázquez, y que se convertiría en uno de sus distintivos personales el resto de su vida. De 1929 a la Segunda Guerra Mundial. En 1929 Dalí colaboró con el director de cine Luis Buñuel, amigo de la residencia de estudiantes, en la redacción del polémico cortometraje Un chien andalou, en el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista. Dalí afirmó haber desempeñado un papel esencial en el rodaje del filme, sin que este extremo se haya visto confirmado por la historiografía del arte contemporáneo. En agosto de ese mismo año conoció a su musa y futura esposa Gala. Nacida con el nombre de Elena Ivanovna Diakonova, era una inmigrante rusa, 11 años mayor que él, en aquel tiempo casada con el poeta francés Paul Éluard. Ese mismo año, Dalí continuó exponiendo regularmente, ya como profesional, y se unió oficialmente al grupo surrealista afincado en el barrio parisino de Montparnasse. Durante los 2 años siguientes, su trabajo influyó enormemente en el rumbo del surrealismo, que lo aclamó como creador del método paranoico crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder al inconsciente, liberando energías artísticas creadoras. En el ámbito doméstico, la relación de Dalí con su padre estaba próxima a la ruptura. Salvador Dalí y Cusí se oponía al romance del joven artista con Gala,
y condenaba su vinculación con los artistas del surrealismo por considerarlos, como buena parte de la opinión pública de la época, elementos tendentes a la degeneración moral. La tensión fue en aumento hasta culminar en un enfrentamiento personal, a raíz de una noticia sobre Dalí publicada en la prensa, en la que se refería que un dibujo de un Sagrado Corazón de Jesucristo expuesto en París por el joven mostraba una inscripción en la que se leía, en ocasiones, escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Ultrajado, su padre demandó una satisfacción pública. Dalí se negó, quizá por temor a ser expulsado del grupo surrealista, y fue echado violentamente de casa el 28 de diciembre de 1929. Su padre lo desheredó y le prohibió regresar jamás a Cadaqués. Posteriormente, Dalí describió cómo en el curso de este episodio le presentó a su padre un preservativo usado conteniendo su propio esperma, con las palabras, toma. Ya no te debo nada. El verano siguiente, Dalí y Gala alquilaron la pequeña cabaña de un pescador en una bahía cerca de Portlligat. Compró el terreno, y a lo largo de los años fue ampliándola hasta convertirla en su fastuosa villa junto al mar, hoy reconvertida en casa museo. Gala y Dalí se casaron en 1934 en una ceremonia civil en París, y volverían a hacerlo por el rito católico el 8 de agosto de 1958 en el Santuario de Los Ángeles, provincia de Gerona, al que llegaron en un Cadillac, hoy expuesto en el Teatro Museo Dalí. En 1931 Dalí pintó una de sus obras más célebres, La persistencia de la memoria, obra en la que según algunas teorías ilustró su rechazo del tiempo como una entidad rígida o determinista. Esta idea se ve apoyada por otras imágenes de la obra, como el extenso paisaje, o algunos relojes de bolsillo devorados por insectos. Los insectos, por otra parte, formarían parte del imaginario daliniano como una entidad destructora natural y, tal como explicó en sus memorias, venía determinada por un recuerdo de infancia. Dalí llegó a Estados Unidos gracias al marchante Julien Levy en 1934. La exposición de algunas obras de Dalí, incluida la célebre Persistencia de la memoria, levantó un enorme revuelo en Nueva York. Se organizó un baile en su honor, el Dalí Ball, al que compareció llevando una caja de cristal colgada sobre el pecho con un sostén dentro. Ese mismo año, Dalí y Gala ofrecieron un baile de máscaras en Nueva York, cortesía de la heredera Caresse Crosby. Fueron disfrazados del bebé Lindbergh y su secuestrador, en alusión a un dramático suceso reciente. El escándalo levantado en la prensa fue tan notable que Dalí pidió disculpas públicamente. Al regresar a París, debió explicarse ante los surrealistas que no entendieron por qué se había disculpado por un acto considerado surrealista. Aunque la mayor parte del surrealismo se había adscrito a ideas políticas de izquierda, Dalí mantenía una posición que se juzgaba ambigua en la cuestión de las relaciones entre arte y activismo político. Los líderes del movimiento, principalmente André Breton, lo acusaron de defender lo nuevo, irracional, del fenómeno hitleriano, acusación que Dalí refutó afirmando que, no soy un hitleriano ni de hecho ni de intención. Dalí insistía en que el surrealismo podía existir en un contexto apolítico, y se negó a denunciar públicamente el régimen fascista alemán. Este y otros factores le hicieron perder su prestigio entre sus camaradas artistas, y a finales de 1934 Dalí fue sometido a un juicio surrealista, del cual resultó su expulsión del movimiento. A esto, Dalí respondió con su célebre réplica, yo soy el surrealismo. Sin embargo, en 1936, Dalí volvió a participar en una exposición surrealista, esta vez de índole internacional, celebrada en Londres. Su conferencia, titulada Fantomes paranoiques autentiques, fue impartida con un traje de buzo, casco incluido. Llegó a la conferencia con un taco de billar y un par de sabuesos rusos, y en su transcurso tuvo que retirarse el casco para poder tomar aire. Comentó al respecto que, simplemente quería mostrar que estaba sumergiéndome profundamente en la mente humana. En aquel entonces, el mecenas de Dalí era el muy adinerado Edward James,
que había colaborado generosamente al ascenso del artista comprándole numerosas obras y prestándole dinero durante 2 años. Se convirtieron en buenos amigos, tanto es así que James aparece en la pintura de Dalí cisnes reflejando elefantes. Colaboraron igualmente en la creación de 2 de los iconos más representativos del movimiento, el teléfono langosta y el sofá de los labios de Mae West. En 1939, Breton acuñó el anagrama despectivo, "A vida da alars", para criticar la pasión de Dalí por el dinero. Esta sarcástica referencia a su pujante negocio del arte también pretendía acusarle de cultivar la megalomanía mediante la fama y el dinero. Algunos de los surrealistas comenzaron incluso a hablar de Dalí en pretérito perfecto, como si ya hubiera fallecido. Algunos grupos surrealistas, y miembros adscritos posteriormente, como Ted Jones, mantuvieron contra Dalí una enconada polémica que llegó hasta el día de su muerte. Estancia en Nueva York. En 1940, con la Segunda Guerra Mundial arrasando Europa, Dalí y Gala huyeron a los Estados Unidos, donde vivieron durante 8 años. Después de la mudanza, Dalí retomó su antiguo catolicismo. Durante ese periodo, informan Robert y Nicholas Descharnes, Dalí nunca dejó de escribir. En 1941 Dalí entregó un guión cinematográfico a Jan Gavin, titulado Muntaid. En 1942 publicó su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí. Escribía regularmente para los catálogos de sus exposiciones, como la organizada en la Noodler Gallery de Nueva York en 1943. En ese artículo exponía que también escribió una novela, titulada Hidden Faces y publicada en 1944, sobre un salón de moda para automóviles. De ahí surgió una caricatura de Edwin Cox, del The Miami Herald, que presentaba a Dalí luciendo un automóvil como vestido de fiesta. Aceptó la decoración de un escaparate de los almacenes Bombit Tellerle en la Quinta Avenida de Nueva York. Hizo una polémica composición dedicada al día y a la noche, en un lado un maniquí con peluca roja en una bañera de Astracán, en el otro, una figura acostada en una cama con baldaquino negro sobre cuya almohada ardían carbones. Pero se realizaron modificaciones sin permiso del autor, y Dalí en protesta acabó lanzando la bañera contra el vidrio del escaparate. Fue detenido y debió pagar los desperfectos. El juzgado le absolvió, pues argumentó que defendía su obra. Se entendió esta protesta como una defensa de los derechos de autor. En esos años, Dalí diseñó ilustraciones para ediciones traducidas al inglés de clásicos como El Quijote, la autobiografía de Benvenuto Uccellini y los ensayos de Michel de Montaigne. También aportó decorados para la película Spellbound de Alfred Hitchcock, y emprendió con Walt Disney la realización de una película de dibujos animados, Destino, que quedó inconclusa y que se montó en 2003, mucho después del fallecimiento de ambos. Fue una de las épocas más fructíferas de su vida, pero también discutida por ciertos críticos, que veían que Dalí difuminaba la frontera entre arte y bienes de consumo al arrinconar la pintura para volcarse más en el diseño y en artículos comerciales. La imagen pública de Dalí fue sumando todo tipo de rumores sobre sus extravagancias y obsesiones. Un fraile italiano llamado Gabriele Maria Berardi anunció haber realizado un exorcismo a Dalí en una visita de este a Francia en 1947. En el 2005, una escultura del Cristo en la cruz fue inaugurada en la ciudad de dicho fraile. Se ha comentado que Dalí entregó esta obra al fraile como prenda de gratitud, y 2 expertos españoles sobre Dalí han considerado que hay motivos suficientes para pensar que la obra fuese realmente suya. Últimos años en Cataluña. Desde 1948 Dalí vivió en Cataluña. El hecho de que eligiese España para vivir en tiempos de la dictadura hizo que algunos de sus antiguos colegas, así como sectores progresistas, le hicieran blanco de nuevas críticas. Esto sugiere que el descrédito con que Dalí era considerado entre surrealistas y críticos de arte se debiese, al menos en parte, a motivaciones políticas, más que al valor intrínseco de sus obras de arte. En 1959 Breton organizó una exposición antológica titulada Jaami Tusari al-Islam, que reunía obras surgidas en las 4 décadas del movimiento.
La exposición recuperaba piezas de Dalí, de Joan Miró, de Enrique Tábara y Eugenio Granell. Al año siguiente, sin embargo, Breton se opuso enérgicamente a la inclusión de la Madonna Sistina de Dalí en la Exposición Internacional Surrealista de Nueva York. Al final de su carrera, Dalí no se limitó a la pintura, desarrollando nuevos procesos y medios experimentales, creó un boletín y se convirtió en uno de los pioneros de la holografía artística, algo nada extraño considerando su larga exploración artística de juegos visuales. Ya durante sus últimos años, artistas como Andy Warhol proclamaron al catalán como una de las influencias más notables del pop art. Dalí también mostró desde siempre un acusado interés por las ciencias naturales y las matemáticas. Así se observa en muchas de sus obras, sobre todo las creadas en la década de los 50, en las cuales llegó a componer retratos individuales a partir de cuernos de rinoceronte. Según el artista, el cuerno de rinoceronte significaba la geometría divina, puesto que crece en una progresión espiral logarítmica. También relacionó el concepto con los temas de la castidad y la santidad de la Virgen María. Otro de los intereses de Dalí era el ADN y el hipercubo, que llegó a plasmar desplegado en su crucifixión. La posguerra abrió para Dalí una nueva etapa artística, caracterizada por el virtuosismo técnico y el recurso a ilusiones ópticas, así como al imaginario de la ciencia o la religión. Su aproximación al catolicismo se fue haciendo más marcada, influida quizás por la conmoción causada por la bomba de Hiroshima y el amanecer de la era nuclear. El mismo Dalí denominó esta etapa de su arte como el período místico nuclear. Su intención parecía ser la síntesis de la iconografía cristiana con imágenes en descomposición relacionadas con la física nuclear, como se desprende de obras como Crucifixión. Bajo la clasificación de misticismo nuclear, se incluyen también la Guerra de Perpignan y el torero alucinógeno. En 1960, Dalí empezó a trabajar en un teatro y museo personal, levantados en el edificio del antiguo Teatro Municipal, construcción del siglo XIX destruido al final de la Guerra Civil, fue el mayor de sus proyectos individuales, y a él dedicaría buena parte de sus energías hasta 1974. Incluso más adelante, a mediados de los 80, realizó algunas reformas menores en el edificio. En su madurez, el artista también se implicó con otras actividades, extraartísticas, que daban una medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968 Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lambín, y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Ese mismo año trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria del Festival de Eurovisión, y creó una gran escultura metálica que se instaló en el escenario del Teatro Real de Madrid. En 1971 Dalí inauguró la Sala Gaudí Barcelona, la primera y más grande galería de arte de España, junto con otras personalidades como Gabriel García Márquez. En el programa Dirty Dalí, A Private View, emitido por el Channel 4 británico en 2007, el crítico Brian Sewell describía cómo a finales de los 60 fue requerido por el artista a posar sin pantalones en posición fetal bajo la axila de una figura de Jesucristo, mientras Dalí le fotografiaba y fingía hurgarse bajo el pantalón. En 1980 la salud de Dalí se deterioró seriamente. Con su mujer, Gala, que ya manifestaba síntomas de senilidad, supuestamente consumió un cóctel de fármacos que dañó seriamente su sistema nervioso, con la consecuencia de incapacitarle prácticamente para la creación artística. Con 76 años, el estado de Dalí era lamentable, y su mano sufría constantes temblores que evidenciaban el progreso de la enfermedad de Parkinson. Hasta 1980 era atendido por el psiquiatra y catedrático Joan Obiols-y-Vie, médico con amplias relaciones en el mundo del arte. En 1982 el rey Juan Carlos I concedió a Dalí el título de Marqués de Dalí de Púbol, que el artista agradeció con un dibujo, titulado Cabeza de Europa, que a la postre resultó ser su último dibujo, y que le entregó tras la visita real a su lecho de muerte. Gala murió el 10 de junio de 1982. Tras su muerte, Dalí perdió su entusiasmo por vivir. Deliberadamente, se deshidrató seriamente,
supuestamente como consecuencia de un intento de suicidio, aunque justificó su acción como un método de entrar en un estado de animación suspendida, del mismo modo en que algunas bacterias pueden hacer. Se mudó de Figueras al castillo de Púbol, que había comprado para Gala, y donde ella había fallecido. En 1984 un incendio de causas desconocidas se declaró en su dormitorio. De nuevo se sospechó de un intento de suicidio, aunque quizás se debiese a negligencia del personal doméstico. De todos modos, Dalí fue rescatado y regresó a su domicilio en Figueras, donde un grupo de artistas, mecenas y colegas artistas se encargaron de su bienestar hasta sus últimos años. En los años 1980, el amigo artista Wolf Bostel, a quien Dalí ya había conocido en 1978, propuso un proyecto conjunto. Esto se realizó como uno de los últimos proyectos de Dalí, en 1988, poco antes de su muerte. Bostel realizó una obra de Dalí, que Dalí ya había concebido en los años 1920. El fin de Parcival consiste en 20 motos de la Guardia Civil de la época del régimen franquista, 5 de las cuales están sujetas una encima de la otra y respaldadas por la música de la ópera Parcival, de Richard Wagner. Originalmente, Dalí tenía la intención de usar bicicletas. Esta adición fue hecha por Bostel en acuerdo con Dalí y la obra se encuentra en el Museo Bostel Malpartida. A cambio, Wolf Bostel realizó la escultura TV Obelisque en el Teatre Museu de Figueres en el año 1988, con 14 televisores y Dalí completó la escultura con una cabeza de mujer en la parte superior, que él había creado. Dentro de la cabeza de la mujer hay una cámara de vídeo que graba imágenes del cielo, que se transmiten a los televisores. Se ha denunciado que Dalí fue obligado por algunos de sus cuidadores a firmar lienzos en blanco que serían vendidos tras su muerte como originales. Estos rumores hicieron que el mercado del arte se mostrase escéptico con las obras atribuidas a Dalí durante su última época. En noviembre de 1988 Dalí fue ingresado en un hospital a raíz de un serio fallo cardíaco, y el 5 de diciembre de 1988 fue visitado por el rey Juan Carlos I, quien le confesó que siempre había sido un fiel admirador de su obra. Fallecimiento. El 23 de enero de 1989, oyendo su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, murió a causa de una parada cardiorrespiratoria en Figueras, con 84 años, y cerrando el círculo fue enterrado en la cripta de Figueras, situada en su teatro museo. Su cripta se encuentra al otro lado de la iglesia de San Pedro, donde había sido bautizado y había recibido su primera comunión, y a pocos metros de distancia de su casa natal. Conforme a su último deseo, manifestado el 1 de diciembre de 1988 al entonces alcalde de Figueras, María Lorca, fue enterrado embalsamado y con el rostro cubierto por un velo bajo la cúpula de su museo en Figueras y no junto a Gala en Púbol, como había pedido en alguna ocasión anterior. También, y contrariamente a lo que se opinaba, se supo a su muerte que en 1982 había testado a favor del Estado español como heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas. Poco antes de la firma de ese testamento el Estado había comprado a Dalí 2 obras por valor de 100 millones y se había encargado de repatriar sus obras depositadas en París y Nueva York, además de concederle el título de Marqués de Dalí de Púbol. Por el contrario, sus relaciones con el consejero de Cultura de la Generalidad, Max Cane, eran tensas. Al hacerse público ese último testamento, Jordi Pujol, presidente de la Generalidad, que esperaba recibir la mitad del legado, declaró sentirse engañado y Cane acusó a Dalí de cobardía, pero finalmente se alcanzó un acuerdo entre el Estado y la Generalidad para repartirse el legado daliniano. Con todo, Dalí, que tiene calles y plazas dedicadas en muchas ciudades de España, no tiene ninguna en Barcelona. En la madrugada del 20 de julio de 2017 su cadáver fue exhumado con objeto de obtener muestras de ADN por orden del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, en relación con una demanda de paternidad infundada. Su embalsamador, Narcís Bardalet, presente en el momento de la exhumación,
declaró que al retirar el pañuelo de seda que ocultaba su rostro pudo ver, como su bigote seguía intacto, marcando las 10:10, como él quería. La Fundación Gala Salvador Dalí se encarga en la actualidad de la gestión de su legado. En los Estados Unidos, el responsable legal de su representación es la Artist Trade Society. En 2002 esta sociedad requirió a Google la retirada de un logotipo de la firma diseñado a semejanza de la obra de Dalí y que había sido especialmente creado para conmemorar el aniversario de su nacimiento, alegando derechos de copyright. Google accedió a retirar el logotipo, cuyo uso, teóricamente, era de un solo día, pero se negó a admitir la violación de sus derechos de autor. Simbolismo. Dalí describió un extenso y personal universo simbólico a lo largo de su obra. Los relojes blandos, que habían aparecido en 1931, fueron interpretados como una referencia a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y fueron supuestamente creados tras la observación de unos pedazos de queso camembert expuestos al sol un caluroso día de agosto, además de que siempre marcan las 6, la hora del surrealismo. Otro de sus símbolos recurrentes es el elefante, que apareció por primera vez en el sueño causado por el vuelo de una abeja sobre una granada un segundo antes de despertar. Los elefantes dalinianos, inspirados por el obelisco de la Piazza della Minerva de Roma, de Gian Lorenzo Barnini, suelen aparecer con patas largas, casi invisibles de deseo, y portando obeliscos en sus lomos. Conjuntadas con esas delicadas extremidades, los obeliscos, en los que algunos han querido ver un símbolo fálico, crean un sentido de fantasmal irrealidad. El elefante es una distorsión en el espacio, explicó Dalí en Dalí y el surrealismo, de Dan Eads, con sus aguzadas patas contrastando la idea de ingravidez, definida sin la menor preocupación estética. Estoy creando algo que me inspira una profunda emoción y con la que intento pintar honestamente. Otro de sus símbolos recurrentes es el huevo. Este enlaza con los conceptos de vida prenatal intrauterina, y a veces se refiere a un símbolo de la esperanza y el amor, y así es como se interpreta en su Metamorfosis de Narciso. También recurrió a imágenes de fauna a lo largo de toda su obra, hormigas como símbolo de muerte, corrupción y un intenso deseo sexual, el caracol como cabeza humana, y las langostas como un símbolo de decadencia y terror. Otras actividades artísticas. La actividad artística de Dalí no se limitó a la pintura. Algunas de sus obras más populares son esculturas o readimades, y también destacó en sus contribuciones al teatro, la moda y la fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Dos de los artefactos surrealistas dalinianos más notables fueron el teléfono langosta y el sofá de los labios de Mae West. El artista y mecenas Edward James encargó estas piezas a Dalí. James había heredado a los 5 años de edad una gran parcela en West Dean, desde donde alentó la producción surrealista a lo largo de la década de los 30. Las langostas y los teléfonos tienen claras connotaciones sexuales para Dalí, refiere la placa explicativa del teléfono langosta expuesto en la Tate Gallery, y de ahí él extraía una analogía entre la comida y la sexualidad. Este teléfono era perfectamente operativo, y James adquirió 4 de ellos para sustituir los que tenía en su retiro inglés. Uno de ellos se encuentra actualmente en la mencionada galería, el segundo está en el Museo del Teléfono de Frankfurt del Meno, el tercero es propiedad de la Fundación Edward James y el cuarto pertenece a la Galería Nacional de Australia. El sofá de Mae West, hecho de madera y satén, recibía su forma de los labios de la célebre actriz, a quien Dalí encontraba fascinante. Mae West ya había aparecido en una obra de 1935 titulada Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista. El sofá se encuentra actualmente en el Museo Brighton and Hove, en Inglaterra. Entre 1941 y 1970 Dalí se dedicó al diseño de joyería, hasta un número de 39 piezas en total. Las joyas creadas, de intrincado diseño, integraban partes móviles. La más conocida de ellas, Corazón Real, está hecha en oro y tiene 46 rubíes, 42 diamantes y 4 esmeraldas incrustadas, y está hecha de modo que el centro, lata, como un corazón auténtico.
El mismo Dalí comentó en 1949 que, sin un público, sin la presencia de espectadores, estas joyas no podrían cumplir la función para la que fueron creadas. El observador es, en último término, el creador definitivo. Las Dalí joyas se encuentran actualmente en el Teatro Museo de Figueras, como parte integrante de su colección permanente. Dalí también colaboró en la creación teatral. En 1927 diseñó la escenografía para la obra de Lorca Mariana Pineda. Para Las Bacanales, un ballet de 1939 basado en el Tannhäuser de Richard Wagner, Dalí se encargó del diseño de escenario y de la edición del libreto. En 1941 Dalí accedió al diseño de escenarios para Laberinto, y de nuevo en 1949 para El sombrero de tres picos. Una curiosidad de la obra de Dalí es su incursión en las fallas de Valencia con el diseño de una falla. Se trata de la plantada por la Comisión de El Foc en 1954, cuyo lema era la corrida de toros surrealista. Construida por el escultor Octavio Vicent con no pocos problemas técnicos, fue muy criticada por el mundo fallero por la ruptura estética y conceptual que supuso, aunque principalmente conocido por sus pinturas. Dalí también manifestó un temprano interés por el cine durante su juventud, y acudía regularmente al cine todos los domingos. Había conocido el cine mudo, en el que la apariencia del medio primaba sobre su contenido, y que concedía a sus estrellas una gran popularidad. Opinaba que había dos dimensiones en cuanto a las teorías del cine: las cosas de por sí, es decir, los hechos que son presentados en el mundo de la cámara, y la imaginación fotográfica, o el modo en que la cámara muestra la imagen y el valor creativo que puede desprenderse del mismo. Dalí se mostró especialmente activo a ambos lados de la cámara. Creó espléndidas obras de arte como Destino, una película iniciada en 1946 y completada en 2003 por Baker Bloodworth y Roy Oliver Disney. En este trabajo se incluyen imágenes oníricas, como extrañas figuras voladoras, y está inspirada por la canción Destino. Sin embargo, cuando Disney contrató a Dalí, su empresa no estaba preparada para asumir el trabajo que el artista iba a desarrollar. Después de 8 meses de trabajo intenso, la compañía tuvo que abandonar el proyecto por dificultades presupuestarias, y solo 57 años más tarde se remató su producción. Exhibida en diversos festivales de cine, la película combina el espíritu artístico daliniano con la clásica animación Disney. Dalí trabajó como co-guionista de la película surrealista de Luis Buñuel Un chien andalou, un corto de 17 minutos que incluye alguna de las imágenes antológicas del surrealismo. Esta película es su aportación más notable al mundo del cine independiente. Un chien andalou fue el modo en que Dalí logró incluir sus imágenes oníricas en una dimensión real. La sucesión de escenas provoca en el espectador un torrente de sensaciones, según las expectativas despertadas por la película se ven continuamente frustradas por otras. La segunda película que produjo con Buñuel fue L'Age d'Or, rodada en el Estudio 28 de París en 1930. Esta película fue prohibida durante años por grupos fascistas y antisemitas que desarrollaron una fuerte campaña de descrédito en la prensa en el cine parisino en el que se exhibía. De cualquier modo, esas dos películas tuvieron un impacto extraordinario en el movimiento cinematográfico surrealista. Si Un chien andalou permanece como el documento supremo de la aventura cinematográfica surrealista en los dominios del inconsciente, L'Age d'Or es quizás la manifestación más implacable de su intención revolucionaria. Dalí colaboró con reconocidos cineastas como Alfred Hitchcock. El más sonado entre sus proyectos cinematográficos es probablemente la secuencia onírica de Spellbound, en la que se pretendía mostrar aspectos del inconsciente. Hitchcock, interesado en dotar a esta escena de calidad onírica, quería mostrar en su película cómo la represión de experiencias podía conducir a la neurosis. Familiarizado con la obra de Dalí, pensó que su espíritu creativo podía potenciar la atmósfera que buscaba para su película. Dalí, por otra parte, también trabajaría en un documental titulado Caos y Creación, que contiene numerosas referencias artísticas que intentan explicar el concepto de arte preconizado por Dalí. La última película en la que Dalí colaboró fue Impresiones de Mongolia Superior,
en la que narraba la aventura de una expedición que busca un gigantesco hongo alucinógeno. La imaginería del filme gira en torno a microscópicas manchas de orina en la banda de un bolígrafo sobre el que Dalí miccionó durante varias semanas. El mundo de la moda y la fotografía tampoco quedó libre de su influencia artística. Dalí colaboró con el Saskia Apparelli en la confección de un vestido blanco con una langosta impresa. Otros diseños de Dalí son un sombrero con forma de zapato y un cinturón rosado con labios en la hebilla. En 1950 diseñó un vestido para el año 2045, en colaboración con Christian Dior. También creó sus propios diseños textiles y botellas de perfume. Su aportación al mundo de la fotografía se ve ampliamente reflejada en sus colaboraciones con Man Ray, Brassai, Cecil Beaton y Philip Alsman. Con Man Ray y Brassai realizó fotografías de la naturaleza, con los demás se introdujo en un mundo de temas oscuros, como la serie Dalí Atómica que se inspiraba en su obra Leda Atómica. Una de las fotografías muestra un caballete de pintor, 3 gatos, un cubo de agua, y el mismo Dalí flotando por los aires. Las referencias a Dalí en el contexto de la ciencia se entienden en términos de la fascinación general provocada por el nuevo paradigma científico surgido a raíz de la mecánica cuántica del siglo XX. Inspirado por el principio de incertidumbre, de Werner Heisenberg, Dalí escribió en 1958 un manifiesto de la antimateria. En el periodo surrealista, quería crear la iconografía del mundo interior y lo maravilloso de mi padre Freud. Hoy, el mundo exterior y el de la física ha trascendido a aquel de la psicología. Mi padre, hoy, es el Dr. Heisenberg. En este sentido, La desintegración de la persistencia de la memoria, de 1954, representa un giro sobre la obra realizada en 1931, y simboliza el salto conceptual daliniano desde su perspectiva científica y psicológica al nuevo enfoque atomista de posguerra. Su visión de la arquitectura se refleja en la construcción de su casa en Portllígat, cerca de Cadaqués, así como en el pabellón surrealista, llamado Sueño de Venus, que fue expuesto en la Exposición Internacional de Lieja, y que contenía numerosas y extrañas esculturas. En cuanto a su proyección literaria, Dalí escribió su autobiografía, un libro de diarios, y varios ensayos, entre otras obras. La edición literaria, y especialmente su interés por las artes gráficas, le llevaron a producir numerosos grabados y litografías. Aunque en su primer periodo su obra gráfica igualaba en calidad a su obra pictórica, con el transcurso de los años Dalí se dedicaría a vender los derechos de sus imágenes, pero sin molestarse personalmente en su impresión. Por otra parte, un buen número de falsificaciones fueron producidas en las décadas de los 80 y 90, confundiendo aún más el ya poco fiable mercado de obra gráfica daliniana. Al igual que había hecho su muy admirado colega Marcel Duchamp, una de las obras más notables de Dalí resultó ser una persona. En 1965 Dalí conoció en un club francés a la modelo de moda Amanda Lear, conocida artísticamente como Pequi de Oslo. Lear se convirtió en su protegida y su musa, y describió su relación en la biografía Mi vida con Dalí. Impresionado por su aspecto hombruno, Dalí dirigió el salto de Lear desde el mundo de la moda al de la música, aconsejándola respecto a sus apariciones públicas y desatando brumosas leyendas sobre sus orígenes, que atrajeron inmediatamente la atención de la escena de la música disco. Según Lear, ella y Dalí contrajeron un matrimonio espiritual, en la desértica cumbre de una montaña. Lear ocupó el espacio que la anterior musa de Dalí, Isabelle Kalinda Fresna, había dejado desocupado tras acogerse en la Factory de Andy Warhol. Ideología y personalidad. Las ideas políticas de Salvador Dalí desempeñaron un papel muy relevante en sus inicios artísticos. Posteriormente se le acusó de apoyar ideológicamente el franquismo. André Breton, el padre del surrealismo, se distinguió por sus esfuerzos para separar el nombre de Dalí del grupo surrealista. Sin embargo, ese enfrentamiento obedecía a motivos más complejos. Sobre la personalidad de Dalí, George Orwell dijo en un ensayo que en su juventud el artista estuvo relacionado con el anarquismo y el comunismo.
En sus escritos se suelen encontrar afirmaciones políticas, probablemente, más dirigidas a impresionar al público por su radicalidad que basadas en una inspiración profunda, que señalan cierta vinculación con el activismo político del dadaísmo. Con el avanzar de los años, sus adhesiones políticas cambiaron, especialmente según el surrealismo se identificó con el liderazgo de André Breton, de orientación trotskista. En diversas ocasiones, Breton pidió explicaciones a Dalí por sus relaciones políticas. De cualquier modo, ya en 1970 Dalí se declaró como un anarco-monárquico, dando pie a numerosas especulaciones sobre esta orientación política. Con el inicio de la Guerra Civil Española, Dalí rehuyó el enfrentamiento y rechazó manifestar su adhesión a ninguno de los bandos. Del mismo modo, tras la Segunda Guerra Mundial, Dalí fue criticado por George Orwell, quien le acusó de escabullirse como una rata en cuanto Francia estuvo en peligro, después de haber vivido y prosperado allí durante años. Tras su retorno a Cataluña tras la guerra, Dalí se aproximó al régimen franquista. Algunas de las declaraciones de Dalí sirvieron como respaldo a la dictadura, así felicitó a Franco por sus acciones dirigidas a limpiar España de fuerzas destructivas. Dalí, que se había convertido al catolicismo y se fue volviendo una persona más religiosa con el paso de los años, podía referirse a los grupos comunistas, socialistas y anarquistas que durante la época de guerra civil habían asesinado a más de 7.000 monjas y sacerdotes. Dalí envió incluso algunos telegramas a Franco, elogiando la pena de muerte con que el dictador había condenado a algunos criminales de guerra. Dalí incluso conoció a Franco personalmente y pintó un retrato de la nieta del dictador. En 1972 de manos del propio ministro José Luis Villar Palasí recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes. Es difícil determinar si sus gestos hacia el franquismo fueron sinceros o caprichosos, ya que los simultaneaba con manifestaciones decididamente surrealistas, como felicitar al líder comunista rumano Nicolae Ceausescu por incluir un cetro entre sus atributos. El diario rumano Scinteia se hizo eco de esta noticia, sin percatarse de su índole burlona. De cualquier modo, uno de los temas en los que Dalí mostró una indudable desafección al régimen fue el polémico asesinato del poeta Federico García Lorca por milicias franquistas, que denunció incluso en los años en los que la obra del poeta estaba oficialmente prohibida. Dalí, con su llamativa presencia y su omnipresente capa y barretina, ostentando un bastón y una expresión solemne enmarcada por su vistoso mostacho, se forjó una imagen de megalómano con declaraciones como, cada mañana, al levantarme, experimento un supremo placer, ser Salvador Dalí. Una curiosa costumbre de Dalí era quedarse con todos los bolígrafos con los que firmaba sus autógrafos. Entrevistado por Mike Wayace para el programa 60 Minutos, el artista no dejó de referirse a sí mismo en tercera persona, llegando a declarar que, Dalí es inmortal y no morirá. En otra de sus apariciones televisivas en el Tonight Show, el artista apareció cargando con un rinoceronte de cuero, y rehusó tomar asiento en ningún otro lugar. Salvador Dalí viajaba frecuentemente con su mascota, un ocelote llamado Babou, llevándolo consigo incluso en el transatlántico de lujo SS France. También era conocido por evitar las propinas en los restaurantes, prefiriendo dibujar en los cheques con los que pagaba. Pensaba que el restaurante no querría desprenderse de una obra de arte tan valorada, y generalmente estaba en lo cierto. Obra. Una característica principal de la obra de Dalí es la minuciosidad en el detalle de sus formas, las cuales se pueden considerar como simbólicas. Estas muestran de una manera inconsciente la realidad misma del artista, siempre mostrando opuestos que se complementan. A esto se le llamó método paranoico crítico. Los ejemplos más claros de esto son la vida y la muerte y lo real y lo imaginario, dando primacía a lo mental sobre lo físico. Incluso se puede llegar a observar una relación entre lo estático y el movimiento. Lo que hace con los objetos que representa es una destrucción de los mismos como un intento de probar que tal objeto existe en la realidad, que, aunque se centra en lo inconsciente, da una alternativa hiperreal que confunde a la mente. Su obra también está directamente relacionada con los principios del psicoanálisis de Sigmund Freud.
En primer lugar se hace evidente los mecanismos de defensa, siendo el más común la paranoia, como una proyección de los miedos atribuidos a alguien externo al individuo. También la sexualidad juega un papel importante en la obra de Dalí y en el psicoanálisis. En la teoría del desarrollo psicosexual se cree que desde el vientre materno se desarrollan fijaciones y traumas que estarán ligados con el comportamiento, pero que estos se suprimen en el inconsciente. Pintura. Dalí produjo alrededor de 1500 pinturas a lo largo de su carrera, además de decenas de ilustraciones para libros, litografías, diseños escenográficos, vestuarios y una ingente cantidad de dibujos, esculturas y proyectos paralelos en fotografía y cine. Además, colaboró en la película Dalí en Nueva York, de Jack Bond. En la biografía Sexo, Surrealismo, Dalí y yo, coescrita entre Carlos Lozano y Clifford Thurlow, se afirma que Dalí nunca dejó de ser un surrealista. Como afirmó en una ocasión, parafraseándose a sí mismo, la única diferencia entre los surrealistas y yo, es que yo soy un surrealista. A continuación se detalla una lista de algunas de las obras y acciones más importantes de Dalí durante su carrera. Paisaje cerca de Figueras. Villabertrán. Fiesta en Figueras. Vista de Cadaqués con la sombra del monte Paani. Viejo crepuscular. Puerto de Cadaqués y autorretrato en el estudio. El padre del artista en la playa de Llaner y vista de Pordogue. Jardín de Llaner y autorretrato. Escena de cabaret y sueños noctámbulos. Autorretrato con humanidad y autorretrato cubista con la publicidad. Bodegón con botella de ron y retrato de Luis Buñuel. Gran arlequín y pequeña botella de ron y una serie de retratos realistas para su hermana Ana María, especialmente muchacha en la ventana. Retrato de mi padre. El cesto de pan y joven de Figueras. Composición con 3 figuras y la miel es más dulce que la sangre. El juego lúgubre, el gran masturbador, los primeros días de la primavera, la profanación de la hostia, el enigma del deseo, el hombre invisible, los placeres iluminados y retrato de Paul Eluard. La Edad de Oro, película en colaboración con Luis Buñuel. La persistencia de la memoria, la vejez de Guillermo Tell y Guillermo Tell y Gradiva. El espectro del sex appeal, el nacimiento de los deseos líquidos, pan antropomórfico, y huevos fritos al plato sin el plato. Termina el hombre invisible, aunque no queda muy satisfecho del resultado. Busto retrospectivo de mujer, retrato de gala con 2 chuletas de cordero en equilibrio sobre su hombro y gala en la ventana. El fantasma de Vermeer de Delt que puede ser usado como mesa, meditación sobre el arpa y una impresión de velocidad. Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista, reminiscencia arqueológica del Angelus, de Millet y Caballero de la Muerte. Canibalismo otoñal, teléfono langosta, construcción blanda con judías hervidas, pareja con las cabezas llenas de nubes y 2 obras tituladas Ecomorfológico. Metamorfosis de Narciso, cisnes reflejando elefantes, la jirafa ardiente, el sueño, el enigma de Hitler, sofá de los labios de Mae West y canibalismo en otoño. El momento sublime, impresiones de África y afgano invisible con aparición sobre la playa del rostro de García Lorca en forma de frutero con 3 higos. Shirley Temple, el más joven y más sagrado monstruo del cine de su tiempo. Mercado de esclavos y el rostro de la guerra. La miel es más dulce que la sangre. La poesía de América, retrato del embajador Cárdenas, y niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar y Galarina. Rostros ocultos. Mi esposa desnuda, la cesta de pan, fuente de leche derramada inútilmente en 3 zapatos. Ese mismo año, Dalí colaboró con Alfred Hitchcock en la secuencia del film Spellbound, para recíproca insatisfacción. La tentación de San Antonio. Los elefantes. Decorados y figurines de la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en el Teatro María Guerrero de Madrid, estrenada el 1 de noviembre de 1949. Leda atómica. La Madonna de Portligat.
Cristo de San Juan de la Cruz y cabeza rafaelesca explotando. Galatea de las esferas. Dalí desnudo, en contemplación ante 5 cuerpos regulares metamorfoseados en corpúsculos en los que aparece repentinamente la leda de Leonardo cromosomatizada por el rostro de Gala, crucifixión, la desintegración de la persistencia de la memoria y joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad. La última cena, eco solitario, carátula de un disco de Jackie Gleason. Naturaleza muerta en rápido movimiento, rinoceronte vestido con puntillas. Santiago el Grande, óleo sobre lienzo en exposición permanente en la Vivar Brook Art Gallery en Fredericton, Nuevo Brunswick, Canadá. Rosa meditativa. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Dalí inicia las obras en el Teatro Museo Dalí. Pinta el retrato de Juan de Pareja, ayudante de Velázquez. Figura humana en la forma de una nube. El retrato de mi hermano muerto. La apoteosis del dólar. Dalí dona un dibujo de la crucifixión para la prisión de Rikers Island de Nueva York. El dibujo estuvo colgado en el comedor del penal entre 1965 y 1981. Dalí en New York. La pesca del atún. Creación del logotipo de Chupa Chups. El torero alucinógeno, adquirido en 1969 por A. Reynolds Morse y Eleanor R. Morse antes de ser terminado. La Toile Daligram. Dalí pintando a Gala por detrás y le da Einars de Gala, un libro de cocina profusamente ilustrado. Hombre sobre delfín. Gala contemplando el Mediterráneo. Alegoría al mar. La mano de Dalí retirando un toisón de oro en forma de nube para mostrar a Gala la aurora completamente desnuda, muy lejos, detrás del sol. Dalí termina su última pintura, Cola de golondrina. Se estrena Destino, producción de dibujos animados creada a raíz de una colaboración en 1945 con Walt Disney. Escultura. Inspirada en su obra plástica, de la cual retoma varias imágenes, la producción escultórica de Salvador Dalí comprende series diversas. Una de las más famosas es la colección de esculturas originales de Salvador Dalí, o también conocida como colección Clot, que se compone de 54 esculturas realizadas en los años 70, enteramente por la mano de Salvador Dalí sin la intervención de terceros, para Isidro Clot y Juan Quirós. Esta es la última etapa de producción del surrealista español. Estas esculturas fueron realizadas en la época en la que Enrique Sabater era secretario personal y colaborador de Salvador Dalí. Salvador Dalí creó los modelos originales de estas 54 esculturas con una cera blanca de modelar. Estas esculturas fueron realizadas por la propia mano de Dalí, sin la intervención de terceros, lo que las convierte en únicas. Una vez realizado por Dalí el modelo original, este era llevado por Enrique Sabater y Juan Quirós a los fundidores para la realización del molde original. Las etapas de este proceso pueden apreciarse en Memoria de los sueños. Salvador Dalí, 1904 a 1984, editado por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Hubo además una exposición comisariada por el que fuera secretario de Dalí en la época en la que realizó las esculturas, Enrique Sabater. Dalí también autorizó a realizar otras esculturas a partir de algunas de sus acuarelas y gouaches originales. Al igual que su pintura, las esculturas de Dalí corresponden a un estilo surrealista, el cual se basa en el primer manifiesto surrealista que escribió André Breton en 1924, en donde expone una postura a favor de la irracionalidad. Con base en él, Dalí postula lo que denomina automatismo psíquico, un dictado y ejecución del inconsciente sin la intervención reguladora de la razón. Esto, a su vez, está directamente relacionado con las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. El surrealismo es un movimiento que surge en el periodo de la primera posguerra, como reacción de inconformidad ante actos bélicos, así como disgusto hacia la sociedad burguesa y materialista. En opinión de los surrealistas, la elevada importancia que se le daba a la ciencia y a la tecnología fueron consecuencias de la guerra. Una de las aportaciones más importantes de Dalí, dentro del círculo surrealista, fue la creación del método paranoico crítico,
búsqueda de opuestos que se complementan de manera espontánea e irracional. Freud definió el concepto de inconsciente y Breton tradujo la concepción en un método artístico literario. En sus obras, como lector versátil y genuinamente interesado en materias como la ciencia y la literatura, Dalí se fascinó con diversos personajes medievales para la creación de algunas de sus piezas, retomó la historia de San Jorge y el dragón, Lady Godiva, o la dama y el unicornio. En todos Dalí representó al caballo erguido y con gran fuerza, símbolo y testimonio de masculinidad. Entre las esculturas destacan las dos Nike's, la doble victoria de Samotracia, homenaje a Raymond Roussel. Gala Gradiva. Mujer jirafa. San Juan Bautista. Mujer desnuda subiendo la escalera. Elefante cósmico. Trajano a caballo. Cabeza de caballo riendo. Perseo, homenaje a Benvenuto Uccellini. Dios solar emergiendo en Okinawa. Mercurio. Ángel triunfante. Ícaro. Ama de llaves. Alicia en el País de las Maravillas. Homenaje a Terpsícore, la musa de la danza. Newton surrealista. Perfil del tiempo. Géminis. Serie La danza del tiempo. Caballo montado por el tiempo. El elefante espacial. La mujer en llamas. Literatura. También animado por su amigo Federico García Lorca, Dalí tanteó la creación literaria en una novela pura. En su única obra literaria, Dalí describe en vistosos términos las intrigas y amoríos de un grupo de aristócratas excéntricos y frívolos que, con su lujoso y sofisticado estilo de vida, representan la decadencia de los años 30. Museografía. La mayor colección de obras de Dalí está reunida en el Teatro Museo Dalí de Figueras, seguida por la colección del Salvador Dalí Museum, de San Petersburgo, que recibió la colección privada de A. Reynolds Morse y su mujer. Esta agrupa unas 1500 piezas de Dalí. Otras colecciones significativas se reparten entre el Museo Reina Sofía de Madrid, la Salvador Dalí Gallery de Pacific Palisades, el Dalí París de Montmartre, o el Dalí Universe de Londres, que guardan una amplia colección de dibujos y esculturas. La sala de exposición más singular de la obra daliniana fue la prisión de Rikers Island, en Nueva York. Un boceto de una crucifixión donada por el autor permaneció colgado durante 16 años en el comedor colectivo, antes de ser trasladado a las oficinas de la penitenciaría por su seguridad. El dibujo fue sustraído en 2003 y no ha vuelto a aparecer. Una muestra del singular poder de la obra de Dalí para congregar a la gente se encuentra en las sucesivas retrospectivas de su obra que se han realizado en diversos museos europeos. Así, el Centro Pompidou de Francia atrajo en 1979 a más de 840.000 personas, y en la temporada 2012 a 2013 congregó a más de 790.000 visitantes durante los 5 meses que duró otra exposición similar. Estas dos antológicas ostentan el récord de visitantes a una exposición en el citado Centro Pompidou, seguidas por las de Matisse, 1993, 734.896 visitantes, y la de Kandinsky, 2009, 702.905 visitantes. En otra exposición en España, la retrospectiva Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas atrajo a lo largo del verano de 2013 a más de 730.000 personas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Museos dedicados en exclusiva a Dalí. Gestionados por la Fundación Gala Salvador Dalí. En el extranjero. Dalí y el cine. Salvador Dalí mantuvo con el cine una intensa relación. De ello son muestra las colaboraciones con Alfred Hitchcock, Walt Disney y Luis Buñuel. En su participación cinematográfica hay referentes de sus obras, tales como El asno podrido, Un perro andaluz, El alma, La carretilla de carne y Babaogo. Colaboró con Buñuel en Un perro andaluz, donde se muestra plásticamente materializada la iconografía de El asno podrido con elementos como la mierda, la sangre y la putrefacción. Así, evoca imágenes surrealistas como la decepción, el desagrado y la repulsión.
También realizó con Buñuel La Edad de Oro. Poco después de sus colaboraciones con el director, publicó Babaogo, donde reitera animales muertos o decapitados, de ojos vendados y con un gran pan sobre la cabeza. Las macroestructuras y los elementos gigantescos son una constante de la plástica de Dalí, es decir, camas de 15 metros con cipreses yacentes, cucharas gigantescas, grandísimas sábanas colgantes de las fachadas, etc. Estos elementos suelen ser recurrentes en numerosos guiones cinematográficos surrealistas. En 1997 Manuel Cuso Ferrer realizó una película basada en el Guián de Salvador Dalí. Si la obra El alma se hubiera filmado habría sido un precedente al film neomístico en la historia del cine español, con personajes como Santa Teresa y el gusano convertido en mariposa. También se puede ver su huella en una secuencia onírica que elaboró para Spellbound, dirigida por Alfred Hitchcock y que quedó fuera de la edición final por decisión de uno de los productores. Dalí es partícipe a su vez de la película de animación Destino, de Walt Disney. Dispuso para este proyecto un centenar de dibujos, pinturas y guiones, aunque el filme nunca fue estrenado. No obstante, se recreó en 2003 en la Tate Modern. A pesar de que llevó a cabo pinturas, dibujos, guiones y algunos ensayos relacionados con la cinematografía, muchos de sus trabajos fueron una decepción para el autor, como expuso en su obra Dalí y el cine, en la que describió el séptimo arte como Dalí en el cine. Jean-Christophe Averty y Robert Descharnes. Salvador Dalí, 1970. Carlos Saura. Buñuel y la mesa del rey Salomón, 2001. 2009, Sin límites, de Paul Mourasan. Robert Pattinson interpreta a Salvador Dalí. 2011, Midnight in Paris, de Woody Allen. Adrien Brody interpreta a Salvador Dalí. 2017, La casa de papel. Las máscaras que utilizan los protagonistas de la serie están basadas en él. Véase también. Francesc Pujols. Frida Kahlo. Leonor Fini. Leonora Carrington. Pandalí. René Magritte. Remedios Varo. Surrealismo. Referencias. Bibliografía.